buenas tardes, buen mediodía, como decía la vez pasada. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. No estuvo mala la primera experiencia con esta plataforma. Cometimos algunas torpezas, pero ya vamos a aprender. Mientras dura la pandemia, aprovechemos lo que este mundo digital nos ofrece. Es un ámbito donde hasta 500 personas podemos reunirnos a conversar sin riesgo de contagiarnos unos a otros. La vez pasada hablamos de lo que ciertas implicancias de la cuarentena dicen acerca de los seres hablantes en el terreno del principio del placer y que contribuyen a criticarlo, con el fin de vivificar la lengua analítica mediante retoquecitos, según lo proponen Lacan y Miller en unas referencias que les di, ¿no? El del seminario del 23 y de Todo el mundo es loco. Empecé hablando de unos sueños que plasman el guión fantasmático en el momento de esbozarse en el análisis, la construcción del fantasma. Estos son unos sueños típicos que no fueron estudiados por Freud y que contradicen el principio del placer, como otros que él sí estudia en la interpretación de los sueños, y que no tienen ni rastros del cumplimiento de un deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo defiende él, Freud, su tesis al respecto, ¿no? De que el sueño es un cumplimiento de deseo? Diciendo que son cumplimientos de deseo, pero después de la interpretación. Es decir, que causar el displacer es el precio pagado por disfrazar ese cumplimiento que supuestamente es placentero. Pero les hice notar que las cuentas no cierran. Es como, se me ocurrió esta imagen, como si quisiéramos pasar droga por la frontera y para disimularla usáramos un disfraz más caro que la droga misma, ¿no? Ahora bien, para salvar ese principio, Freud sostiene que esos sueños no solo son penosos debido a la desfiguración onírica, sino porque satisfacen, aquí lo dice, satisfacen inclinaciones masoquistas. Es decir, que el hipotético cumplimiento de deseo se consuma dando además una satisfacción bien comprobada a un goce, ¿sí? Un goce quizá penoso, pero goce al fin, ¿no? Solo esto permite a Freud sostener que el sueño es el cumplimiento de un deseo, aunque modificando la fórmula, dice que es el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado, reprimido, ¿no? Para ello, él debe proponer la existencia de dos instancias psíquicas en conflicto, separadas por una censura, pero les hice notar que también esta censura es problemática, ya que puede ser burlada por las cosas más atroces sin desfigurar nada, aún en sueños muy penosos, ¿sí? Les mostré que sueños como los de ese de padre, ¿no ves que ardo?, contradicen el principio del placer mucho antes de 1920. Entonces, ¿será posible explicar la formación del sueño de otro modo, relegando al olvido ese principio, el principio del placer? Como ven, nuestros retoquecitos pueden ser atrevidos. Sigo repasando lo visto en nuestro primer encuentro. Les dije que necesité pasar por 3 etapas para decidirme a descartar el principio del placer. Primero, al pensar el aburrimiento, que Lacan interpretó como el signo de que estamos habitados por el deseo de otra cosa. Más específicamente, indica un deseo de diversión, es decir, de romper la rutina. Esto muestra que no solo la pulsión, sino también el deseo contradice el principio del placer. E incluso contradice su más allá, ya que el deseo de diversión atenta contra cualquier repetición. En una segunda etapa, decía, primera etapa, entonces, pensé en el aburrimiento, ¿sí? El aburrimiento no se explica invocando el principio del placer, ni siquiera su más allá. En la segunda etapa, lo que noté fue cuán absurdo es pensar que nos rija una tendencia a evitar
la excitación y a procurar su descarga, cuando toda la cultura testimonia, por el contrario, el afán de gozar de mil maneras y cuanto más mejor. Entonces, principio de placer que busca la descarga, me pregunté, o más bien principio de goce que reclama excitación. No sé si ven ahí en la pantalla la dicotomía, ¿no? De hecho, la pandemia de aburrimiento, como la llamé, muestra a escala global que el principio de placer no se aplica a los seres hablantes. Mi tercera y última etapa fue hallar una contradicción, ya no entre el principio de placer y el mundo humano, sino entre ese principio y otras partes más sólidas de la construcción freudiana. ¿Sí? Lo señalé en la página 340 del tomo 1 de las obras completas de Freud, en la versión Amor Rortu, pero la verán reaparecer por todas partes. ¿Sí? Freud propone allí concebir la excitación como una cantidad que fluye por vías que procuran quitársela de encima. Esto es lo que está en la página 340 del tomo 1 de las obras completas en la versión de Amor Rortu, ¿sí? Pero que aparece por todos lados. ¿Sí? Freud propone ahí concebir la excitación como una cantidad que fluye por vías que procuran quitársela de encima. ¿Sí? Ahora, todo flujo, este es el punto fundamental, todo flujo se distribuye manteniendo constante su suma total. De modo que si en un lugar se reduce, en otro va a aumentar. Mientras que Freud afirma que siempre se va a reducir. Y eso imposibilita que la suma sea constante como lo requiere el flujo. ¿Sí? Él navega, entonces, entre dos sentidos del término economía. ¿Sí? O sea, por un lado, como una ley de conservación, todo constante, ¿sí? Y por otro lado, como tendencia al ahorro, es decir, todo disminuye. ¿Sí? Pero no pueden cumplirse ambas cosas, hay que elegir. ¿Sí? Y entre una economía de goce que comprobamos a diario, ¿sí? Y un principio de placer que no hay nada que sustente, yo propongo descartar el principio de placer. Esto implica revisar todo, no para demoler, sino para reconfigurar mediante retoquecitos. ¿Sí? Como decía en Madrid, no es para tirar una columna, sino para sustituirla por otra más firme. Y estoy convencido de que si erradicamos del psicoanálisis el principio de placer, obtendremos una herramienta mejor en cuanto a su consistencia y en cuanto a su eficacia. En fin, esa es mi propuesta y este es el fin de mi resumen, ¿no? Entonces les propuse comenzar por el proyecto de 1895 porque, tal como Lacan dijo alguna vez, en él se basan todos los modelos freudianos, ¿no? Aunque como siempre para todo puedan buscarse ciertos antecedentes, cabe considerar este manuscrito como el acta de nacimiento del principio del placer. De hecho, los primeros 8 apartados, en esos 8 primeros apartados lo van a ver crecer y consolidarse, ¿no? Es el principio de placer. Ahí entonces pondremos primeramente nuestra mira, ¿sí? En pensar cómo luce el aparato propuesto por si suprimimos el principio de placer. Sin duda, mantendremos lo que él llama la concepción cuantitativa, es decir, económica, en el sentido de una ley de conservación compatible con el flujo de ciertas cantidades, pero no supondremos que éstas tiendan a reducirse, ¿sí? Es la segunda proposición que está subrayada allí. ¿Ahora sí la ven bien, Diego? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, por otro lado, dado que poco después en la interpretación de los sueños Freud sustituirá neurona por representación y va a separar en gran medida su aparato de la supuesta anatomía nerviosa, no procuraremos explicar, por ejemplo, la división entre lo motor y lo sensible en términos del arco reflejo,
Si no suponemos que la descarga sea la función primaria del aparato, no hace falta admitir que éste prefiera huir de todo estímulo. Además, es algo, si ustedes lo piensan, es algo que vemos en cualquier lactante, están todo el tiempo atentos. Me parece que Lacan incluso en algún momento subrayaba esto, ¿no? Los estímulos endógenos, que ya consideraremos funcionales, no tienen ningún principio que quebrantar, ¿sí? Porque no hay una idea de que debería todo descargarse, ¿sí? Entonces no hay ninguna contradicción con ningún principio en la existencia de esos estímulos pulsionales, ¿no? Esto es algo difícil de concebir para nosotros que estamos acostumbrados a pensar en una especie de conflicto entre el principio del placer y la pulsión, ¿no? Pero si descartamos el principio del placer, no hay tal conflicto, ¿sí? Y por supuesto, no hay por qué imaginar que esos estímulos pulsionales tengan que cesar por medio de una acción específica, ¿sí? Ya que bien sabemos hasta qué punto es posible hacer acciones que incrementen esa excitación, ¿sí? En lugar de buscar reducirla o apagarla. El apremio de la vida, como lo llama Freud, ese apremio de la vida no será pues algo que haya que resolver, ¿sí? Las representaciones pueden ser investidas, como dice Freud, por cantidades, pero no tienen por qué procurar descargar esa cantidad, ¿no? Porque eso sería la hipótesis del principio del placer que estamos dejando de lado, ¿sí? La noción de unas barreras de contacto que inhiben la descarga no se ve afectada por esto, sino favorecida incluso, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la distinción entre los caracteres pasadero y no pasadero de esas barreras, ¿sí? Un comentario al margen es que Freud atribuía erróneamente ese carácter a la neurona, no a la barrera, pero es en realidad la barrera la que se comporta como pasadera o no pasadera. Y tampoco, y lo mismo ocurre también con la noción de una facilitación, digamos, entre esas barreras, ¿no? Y como las facilitaciones no solo permiten reducir, sino también aumentar la excitación, no necesitamos asociarlas a una hipotética función primaria de descargar cantidad, ¿no? Ven cómo empieza a adquirir un color distinto el proyecto, que, como decía Lacan, es la base de todos los modelos freudianos ulteriores, ¿no? Lo que Freud llama el punto de vista biológico nos va a tener sin cuidado porque se relaciona con una anatomía que no incumbe al aparato psíquico. También el problema de la cantidad, que solo se discute a fin de armonizar el supuesto afán de descarga con la arquitectura del sistema nervioso. Y así podemos pasar a la teoría del dolor. Freud equipara la inclinación a huir del dolor con la inclinación a evitar excitaciones, como signos de esa tendencia primaria del aparato que aquí procuramos no hipotetizar, ¿sí? Entonces, si no postulamos que deba eliminarse toda excitación, el dolor pierde ese carácter de fracaso del aparato, de fracaso del dispositivo, y adquiere más bien el carácter de una señal de que ha sido superado el límite de la excitación, es decir, la excitación soportable o la excitación buscada, ahí no importa tanto, ¿sí? Pero sigue dejando, eso sí, facilitaciones duraderas tras de sí, ¿no? Es decir, que en ese punto no tenemos por qué cuestionar nada. El punto siguiente, que es el problema de la cualidad, estamos en el apartado 7 del proyecto, ¿sí? Ese punto siguiente procura explicar las sensaciones, ¿no? Que los procesos psíquicos puedan ser inconscientes no depende, por supuesto, del principio del placer, de modo que nuestra discusión no lo afecta. Lo mismo ocurre con las sensaciones y con los caracteres del sistema de la conciencia. Si las cualidades dependen en última instancia de la frecuencia o periodo que afecta a la cantidad circulante, ello será así con cantidades grandes o pequeñas, sea que procuren descargarse o no cambia nada en ese punto, ¿sí?
A eso se anuda el ítem sobre la conciencia, el octavo. Es decir, que si dejamos de lado los esfuerzos de Freud por dar a su construcción correlatos anatómicos, el tema central es la cuestión del placer y el displacer. En ese apartado 8 el tema central es ese, ¿no? Y ahí, con esto, hemos llegado a la página 356, muy importante dentro de nuestra discusión del proyecto, y aquí tenemos que mirar las cosas con mayor detalle, avanzar más lento, ¿sí? Porque es donde aparece directamente tocado lo que antes era principio de inercia, ahora específicamente empieza a enlazarse con la noción de placer y displacer, ¿sí? Aquí amplío un poco más la referencia. ¿Lo ves más grande ahí, Diego? Sí, sí. ¿Sí? Ok, va. Entonces, Freud considera obvia, si ven ahí lo que dice, ¿no? Se considera obvia la tendencia a evitar displacer, ¿sí? Cosa que nosotros no consideramos en absoluto obvia, ¿sí? Es más bien algo contrario a muchas cosas que observamos cotidianamente. En fin, pero él considera allí obvia la tendencia a evitar displacer. Y se confiesa tentado a identificarla con el principio de inercia, que, ya sabemos, es un mero principio de descarga, ¿sí? Entonces, hay ahí una brecha entre estas dos cosas, ¿sí?, que él se apura a cerrar y que yo propongo mantener abierta hasta nuevo aviso. Ante todo, porque, aquí se lo resumí, carga y descarga son funciones cuantitativas, mientras que placer y displacer son cualidades, ¿sí? Es más, esto lo saco de Freud, él mismo se arrepentirá de esa equiparación 30 años después del proyecto. Si ustedes leen, por ejemplo, la página 166 del tomo 19 de Amor Rortu, ¿sí?, cuando él en 1924 plantea lo que denomina el problema económico del masoquismo, ahí van a leer que, ahí lo subrayé, placer y displacer no pueden ser referidos al aumento o la disminución de una cantidad, ¿sí? Fíjense lo que les había puesto en la anterior, ¿no? Digamos, carga y descarga, que eran placer y displacer, eran equiparados a placer y displacer, ¿no? Es decir, algo cuantitativo, ¿sí?, una variación cuantitativa correlacionada con una diferencia cualitativa. ¿Sí? En el 24, en el problema económico del masoquismo, dice, placer y displacer no pueden ser referidos al aumento o la disminución de una cantidad, contrario a todo lo que dijo durante 30 años, ¿sí? Es más, contrario a lo que va a decir de vuelta otra vez al año siguiente, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Es decir, este hallazgo de 1924 es algo que Freud olvida enseguida, ¿sí? A pesar de que me parece importantísimo y sobre todo es fundamental para lo que vamos a discutir a lo largo de este año, ¿sí? Entonces, propongo un pequeño rodeo para pensar cómo entender entonces el placer. Y antes de responder esta cuestión, les voy a recordar algo que Lacan señaló en la tercera y que ustedes pueden encontrar en la página 19 de la lacaniana número 18, ¿sí? Que se lo puse. Allí señala que el sedimento, el aluvión, como dice, resultante del manejo en un grupo lingüístico de su experiencia inconsciente, es lo que mantiene viva la lengua, ¿sí?, en una sola palabra, ¿sí?, la lengua que está hecha del goce mismo, ¿no? Es decir, que en otras palabras, la lengua es como el precipitado de experiencias inconscientes de goce en una comunidad lingüística. Y por eso conviene apoyarse en ella cuando de esas experiencias se trata. Si procedemos así, debemos aceptar entonces que el placer se enlaza con el gusto y que, a diferencia de lo que Freud propuso durante los 30 años que duró su error y los 15 que siguieron al día en que lo descubrió y lo olvidó,
No hay un principio cuantitativo que regule el placer universalmente. No lo hay. Además, ¿quién no lo sabe? El otro día le comentaba privadamente a Diego Copo una anécdota, ¿no? Estaban viajando con unos amigos por el nordeste brasileño y cené con ellos en un restaurante que ofrecía un plato que no conocíamos y que despertó nuestra curiosidad, ¿no? Entonces, al saborearlo, uno de mis amigos lo encontró delicioso. A mí me resultó indiferente y al tercero le dio directamente asco, ¿no? Esto significa que las respuestas de cada uno no dependen ni del objeto ni del sensorio. Son productos contingentes de un encuentro. Es decir, que el placer no tiene ley, tampoco la tiene el displacer, ¿sí? Sin embargo, desde 1895 y casi toda su vida, Freud se deja llevar por el afán que está ahí en esa famosa página que les recortaba recién del proyecto, por ese afán de enlazar el displacer con una elevación de nivel y el placer con una descarga, encima ambas sometidas a cierta ley, ¿sí? Y su retractación de 1924, más allá del principio del placer, es muy pasajera, ya que apenas un año después, en Inhibición, Síntoma y Angustia, él insiste en esa correlación entre una cosa y la otra, ¿no? Susana, estás llamándome por teléfono, por favor, no lo hagas. Bueno, decía que esa correlación vuelve a aparecer a partir de Inhibición, Síntoma y Angustia, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, les voy a mostrar la página 89 del tomo 20 de Freud, donde ahí ustedes pueden leer cómo a él le llama la atención, un año después de lo que les leía, del problema económico del masoquismo, ¿no? Inhibición, Síntoma y Angustia está escrito en el 25, un año después. Por favor, Susana, no me llames, me estás llamando por teléfono a través de la aplicación. Bueno, todos tenemos que aprender a utilizar este aparatito. Bueno, decía, Freud se da cuenta, retomo, ¿sí? Porque perdí un poco el hilo. En 1895, en el proyecto, él propone asociar placer y displacer con unas variaciones cuantitativas, ¿sí? En 1924, por primera vez y única vez, él se da cuenta de que eso es un error, justamente en el texto de El problema económico del masoquismo, ¿sí? Pero pasa apenas un año, ¿sí? Solo un año después, ¿sí? Cuando escribe Inhibición, Síntoma y Angustia, escrito en 1925 y publicado un año después, en el 26, ¿sí? En ese pueden leer cómo llama la atención de Freud otra vez, ¿sí? El hecho de que una descarga pueda producir un displacer que solo una carga debería provocar. Otra vez sopa, ¿eh? Es decir que la posición de Freud a este respecto no es estable, entonces, y eso nos alienta a no seguirlo en este punto, ¿no? Digo, encuentro entonces en Freud, en la propia inconsistencia de Freud, un aliento como para dejar de lado este tema de asociar placer y displacer con variaciones cuantitativas de algo, etc. Y por lo tanto, dejar de lado ese principio del placer, porque si no es cuantitativo, no es económico y lo tenemos que dejar de lado porque la economía es lo que vale. Bien, parezco un economista decir eso. Bueno. Entonces vamos a avanzar en el proyecto dejando de lado el principio del placer y las referencias anatómicas, ¿sí? Vuelvo ahí. El apartado sobre el funcionamiento del aparato resulta desde este punto de vista totalmente irrelevante, el apartado 9, ¿sí? No así el dedicado a las conducciones psi, dado que en él, ahí lo destaqué, se toca la cuestión de las pulsiones. De todos modos, aún sorteando las analogías neurológicas, podemos seguir sosteniendo, como propone Freud, que el mecanismo psíquico tiene un resorte pulsional, ¿sí?
que es continuo, constante, ¿sí? Y también suscribir su conclusión, a saber que de allí nace la voluntad, que es algo, como vamos a ver, es clave, es algo, una pieza clave de la interpretación de los sueños, a pesar de que no suele dársele mucha bolilla a eso, ¿no? Pero es bajo la forma de la voluntad que aparece el núcleo del ser, que es justamente el horizonte de la cura freudiana, ¿no? Bueno, entonces, la vez pasada anuncié que lo primero que iba a recibir una reformulación crucial cuando erradicáramos el principio de placer era la vivencia de satisfacción, ¿sí? Así que aquí vamos a pisar el freno porque llegamos al apartado 11, vivencia de satisfacción. Y para empezar, ante todo, tenemos que evitar de entrada el espejismo de basar la noción de pulsión en alguna necesidad, hambre, sed o lo que sea, ¿sí? Porque es cierto que hay ciertas sensaciones que molestan a nivel orgánico, digamos, que molestan a la criatura, ¿sí? Hasta el punto de hacerla llorar o berrear, como dice ahí arriba de esta cita Freud, ¿sí? Pero eso es cierto que también eso puede mover a otro a realizar lo que él llama la acción específica, que le va a dar al niño el auxilio ajeno, como lo llama, que es indispensable, por supuesto, porque digamos el bebé no puede cumplir con eso, no puede autoalimentarse, ¿sí? El problema es cómo entender lo que ocurre luego, ¿sí? O sea, sacar de lado esto que tiene que ver con el organismo, con limitaciones del organismo, ¿sí? Y ver qué es lo que ocurre luego. O sea, lo que Freud llama propiamente la vivencia de satisfacción, ¿no? Entonces, según él, dice, una vez provisto el alimento o lo que haga falta, digamos, se cancela el estímulo perturbador endógeno, ¿sí? Lo que molestaba, digamos, ¿sí? Y eso queda enlazado por medio de una facilitación, como lo llama, a la imagen del objeto y al modo en que se provocó la acción específica, ¿sí? Es decir, un ejemplo que el propio Freud discute un poco más adelante, en la página siguiente, si mal no recuerdo, el niño relaciona haber perdido la molestia que le causaba el hambre, ¿sí? En el estómago, por ejemplo, con haber visto el seno materno y con haber visto los movimientos que él tuvo que hacer, por ejemplo, de succionar para poder alcanzar esa satisfacción. Eso es lo que dice Freud, ¿sí? Ahora bien, todo lo que discutimos hasta aquí sugiere, a mi entender, la posibilidad de considerar esta vivencia de una manera totalmente diferente a como lo hace Freud, ¿sí? Digamos, es cierto que la excitación molesta fue cancelada por un tiempo, ¿sí? Pero a cambio se encontró una larga serie de estímulos agradables, ¿sí? Tales como, y estímulos, ¿sí? Digo, tales como los nacidos de mamar, de chupetear, de tragar, de recibir caricias o de ser mirados con dulzura, ¿sí? En síntesis, hemos canjeado una excitación desagradable por 10 excitaciones deliciosas. Y esto tiene, como dice Freud, las más hondas consecuencias, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿las tiene acaso por la satisfacción de aliviar el estímulo perturbador o por el contemporáneo descubrimiento de un cúmulo insospechado de goces? Díganme. Veámoslo clínicamente, ¿sí? La depresión anaclítica, ¿sí? Descrita por Spitz en el capítulo 12 de su libro sobre el primer año de vida del niño, es muy elocuente al respecto, ¿sí? Acá se los traje. La cancelación de las excitaciones nacidas de las necesidades no responde al resorte pulsional requerido para poner a andar el mecanismo psíquico. Y por eso, el destino de las criaturas que pasan un tiempo en las condiciones de lo que él llama el hospitalismo, oscila entre, esto lo habrán estudiado en la facultad, oscila entre la idiotez y la muerte, ¿sí? La explicación dada por Spitz y basada en la de Freud no es convincente, ¿sí? ¿Cómo no ver que
para estas criaturas desgraciadas, lo que está en juego es una espantosa privación generalizada de los goces. Ni recordar que la falta de goce es capaz de hacer vano el universo, como dice Lacan en los escritos, ¿sí? Por otro lado, es fácil ver que la cancelación del estímulo perturbador no es en sí apto para satisfacer nada, ¿sí? Basta observar el inagotable afán de cualquier criatura por mamar o chupetear el pezón o la tetina de la mamadera tras haber saciado su apetito, o incluso el modo en que se resiste a dormir aunque se le cierren los ojos, ¿sí? Cuando, según el principio del placer, tendría que quedarse frito, ¿sí? En síntesis, aquí no tiene lugar la vivencia de una satisfacción debida al cese de cierta molestia, sino el encuentro con un goce desconocido hasta entonces. Por lo tanto, esto no solo se refiere a la experiencia inaugural de cada infans, sino que es algo que bien puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Freud concluye este apartado diciendo que el estado de esfuerzo o de deseo provocará al resurgir una suerte de alucinación precursora del desengaño. Luego veremos si esta conjetura suya se sostiene, pero desde ya convengamos que la animación del deseo no tiene por qué depender de que reaparezca la excitación perturbadora, ni por qué coincidir con tal reaparición. Lo cierto es que ya hemos recorrido un buen trecho de este proyecto sin que en ningún momento el principio del placer se imponga como una necesidad. Trátese de la explicación de fenómenos observables o bien de la coherencia interna del modelo. Entonces, del apartado sobre la vivencia del dolor, poca cosa queda en pie. En primer lugar, porque Freud yerra al enlazar dolor y displacer, dos cualidades que no tienen correlación necesaria. O sea, piensen otra vez en el problema económico del masoquismo, ¿sí? ¿Desde dónde se puede afirmar que dolor y displacer tengan una correlación necesaria, ¿no? Además, todo lo que sigue pretende explicar el hecho de que, como dice el refrán, quien se quema con leche cuando ve la vaca llora, ¿sí? Y las neuronas secretorias y neuronas llaves no son sino nuevas hipótesis ad hoc introducidas exclusivamente para sostener el principio del placer. O sea que podemos olvidarnos, ¿sí? No nos interesa entonces. Además, si hay algo que esta formulación jamás podrá explicar, es la posibilidad de que un proceso de pensamiento produzca dolor, no displacer, dolor, ¿sí? ¿Nunca han dicho ustedes de verdad, me duele de solo pensarlo? A mí me pasa, ¿sí? Es que Freud cree erróneamente que la cantidad responsable del dolor proviene del exterior. Se enreda con eso, ¿sí? Como si, por ejemplo, el hecho de que nos pincháramos con una aguja, ¿sí?, implicara que el dolor proviene de la agujita que viene de afuera. No, no, eso es algo producido en el interior del cuerpo, como respuesta a eso que ocurrió allí. Pero la energía no proviene de allí. Eso lo saben muy bien los budistas. Bueno, los afectos y estados de deseo contienen elevaciones de tensión y dejan secuelas compulsivas, dice Freud. Y en esto, por supuesto, no podemos menos que acordar con él. Decía, los afectos y estados de deseo contienen elevaciones de tensión y dejan unas secuelas compulsivas, cosa que, por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo con eso, ¿sí? No hay duda de que los afectos y estados de deseo luego dejan secuelas compulsivas, porque nuestra clínica lo muestra cotidianamente, ¿sí? Pero a eso él añade dos cosas muy llamativas ligadas al deseo y la defensa o represión resultantes. Ahí se los marqué en la misma página, ¿sí? En un caso, la compulsión toma la forma, dice muy bien, de atracción hacia el objeto de deseo, o más bien su huella anémica, por supuesto, que sería algo así como, no hago otra cosa que pensar en ti, ¿sí? Y lo que llama la atención en eso es que
eso implica un estado de excitación e investidura incesantes, ¿no? No hago otra cosa que pensar en ti, es mantener esa excitación, ¿sí? Algo que no solamente contradice el supuesto principio de placer, sino que además no se aniquila mediante una satisfacción, ¿sí? Es decir, el deseo, por lo tanto, contradice el principio de placer y tampoco se puede explicar por medio de su más allá. Eso lo introduje ya la vez pasada, ¿sí? En el otro caso, el de la vivencia de dolor, esa vivencia crearía, según Freud, una inclinación a no investir la imagen mnémica del objeto hostil, lo cual implicaría, convengamos, una reacción de avestruces, ¿no? Como vemos el objeto hostil y metemos la cabeza en un pozo bajo la tierra, ¿sí? Hacer como si el objeto no existiera, ¿sí? Cuando en verdad, piensen un poco, esto se opone a lo que él mismo había dicho antes acerca de esta secuela compulsiva, ¿sí? Y además contradice las formas más conocidas y generalizadas que toma esa secuela, ¿sí? Formas que van desde, por ejemplo, el resquemor hasta el odio, o incluso al afán de venganza, ¿sí? O sea, una especie de no hago otra cosa que pensar en ti, menos romántico, pero muy realista, ¿sí? Entonces, no podemos acompañar a Freud en esta idea de la defensa primaria, que es a su vez la primera imagen que él da de la represión, y que llega incluso a requerirle añadir un principio explicativo nuevo, ahí les marqué en la misma página donde lo dice, y encima biológico, para poder entender esa defensa primaria o esa primera idea sobre la represión, ¿sí? O sea que ven que aquí cuando dejamos de lado el principio del placer, hay algunas cosas que empiezan a cobrar un cariz muy distinto, ¿sí? Bueno, llegamos así al punto donde se define al yo, apartado 14, donde se define al yo como un grupo de neuronas, representaciones, diremos nosotros, constantemente investido. Es decir, que no se descarga, ¿sí? Tampoco rige allí entonces el principio del placer, ¿sí? Si no se descarga. Y que inhibe la repetición, dice. Por lo tanto, tampoco rige allí el más allá del principio del placer, ¿sí? Que sería la ligadura por medio de la repetición, ¿sí? Entonces, que en este grupo haya una parte variable, ¿sí? del yo, ¿no es cierto? Que haya una parte variable y otra constante, es algo que nos pone ya sobre la pista del carácter lingüístico de las representaciones que componen ese yo, ¿sí? Cosa que vamos a ver ahora en un momentito. Ténganme paciencia. Mientras tanto, Freud dice que esa investidura de las representaciones del yo está al servicio de la función secundaria, ¿sí? Que ustedes recordarán era la función de no descargar todo, sino conservar algo de energía disponible para hacer lo que la vida requiere, ¿sí? Es como si el principio del placer nos llevara, en la idea de Freud, a estar tirados sin hacer nada, ¿sí? Como muchos en la cuarentena, ¿sí? Y el yo tuviera que movernos a comer, por ejemplo, para lo cual debe acopiar y usar alguna energía, aunque más no sea para ir hasta la heladera o hasta el árbol y descargar la fruta y comérsela, ¿sí? Bueno, sin embargo, nosotros sabemos muy bien que una alta investidura yoica puede, muy por el contrario, tener un efecto directamente mortífero. Y si no me creen, pregúntenle a Narciso, que tenía una investidura yoica enorme, ¿sí? Y que por esa misma investidura enorme terminó muerto, ¿no? Como muestra el mito muy bien, ¿sí? Entonces, la siguiente escala en este viaje por el proyecto, perdón, me envié la metáfora de cuarentena, ¿no? Pero me la paso hablando de viajes, escalas, etc. Esto de estar todo el tiempo encerrado en casa me fuerza algunas metáforas. Bueno, esa escala siguiente es lo que se llama el proceso primario y el secundario, cuya distinción está al servicio de no confundir percepción y recuerdo o representación, ¿no? Como lo dice Freud, y se los marqué en la cita de la página 371, creo que es, ¿no? A ver, 370. En síntesis, léanlo en detalle después, sí, pero en síntesis la idea de Freud es que si cada vez que deseáramos o temiésemos algo, lo alucináramos, cosa que él mismo
hipotetiza, ¿sí? El gasto inútil sería excesivo, ¿sí? Ahora, notemos que esto depende, a su vez, de la idea de que el resultado de la vivencia de satisfacción es la inclinación del aparato a alucinar lo deseado, y que no solo no hay nada que justifique esta hipótesis, sino que además vimos que esa vivencia cambia de sentido si borramos del mapa el principio del placer. Y por lo tanto, el papel inhibidor del yo y el paso mismo del proceso primario al secundario son puestos en tela de juicio si no suponemos que haya un principio de placer. Acá las cosas cambian, ¿sí? Muy distinto es, en cambio, lo que ocurre con lo que Freud llama el discernir y el pensar reproductor. También ahí lo ven en la página 372. El discernir y el pensar reproductor, donde hacen su aparición el lenguaje mismo, que hasta aquí estaba ausente, no se hablaba del lenguaje, y la cosa, das Ding, ¿sí? A la cual Lacan sabemos que le da muchísima bolilla, ¿no? Hace ya unos cuantos años dediqué un capítulo entero de un libro llamado La flecha de Eros a comentar esta primera parte del texto freudiano, y en especial el apartado que ahora vamos a discutir, con el fin de despejar las consecuencias que de ahí extrajo Lacan para la teoría del amor, que era el objetivo del libro, ¿sí? Pero lo hice ahí sin ánimo de cuestionar el principio del placer, ¿sí? Hace unos días lo recordé, y al releer ese capítulo descubrí hasta qué punto era posible allí, lo que dice Freud y lo que yo mismo había hecho como comentario, sustituir descarga por cualquier otra cosa que tenga carácter de señal, incluso por lo contrario, es decir, por una carga en lugar de la descarga, sin que eso, nada de eso, altere la lógica que ahí se despliega, ¿sí? En otras palabras, redescubrí ahí cuán superfluo resulta suponer un principio de placer para todas estas constelaciones, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Este esquema que puse aquí nos va a ayudar. Se ve un poco más ampliado ahí, ¿no? Decía, este esquemita que inventé aquí para explicar este apartado sobre la cosa y el prójimo también, puede sernos de ayuda. La clave aquí es entender, para todo esto, es entender que el objeto no es una unidad, esto en Freud, en el proyecto, ¿no? Sino una multiplicidad. De hecho, Freud lo llama complejo, ¿sí? Ahí habla de complejo de neuronas, después va a hablar de complejo de representaciones, pero siempre habla de un complejo, ¿sí? Y que el deseo inviste esa multiplicidad, ¿sí? En la que, a grandes rasgos, cabe distinguir dos partes, ¿sí? Una parte constante, que es la que él mismo llama A, Freud llama A, acá la puse como A también en el dibujo, y otra parte variable que él llama B, ¿sí? Esto es digamos, la representación del objeto, ¿sí? Ese complejo, formado por un montón de representaciones, tiene dos partes, una parte constante y otra variable, A y B, ¿sí? Ahora, desde la percepción se inviste una multiplicidad distinta, ¿sí? Que incluye, por supuesto, esa parte constante, porque por eso constante, pero que incluye otra distinta, digamos que, qué sé yo, no sé, el objeto en lugar de tener este color, ahora tiene este otro color, o cambió de perfume, o se vistió de otra manera, o qué sé yo, no sé, en fin, no se movió, dio la espalda. Entonces, todo este apartado estudia cómo hacer para que la parte distinta deje de serlo, que es lo que está marcado en la flechita que les puse en el esquema, ¿sí? Cómo hacer para que el objeto hallado coincida con el objeto tal como aparecía en la representación como objeto deseado, ¿no? Entonces dice ahí, vuelvo al proyecto, ¿sí? Dice ahí Freud que el lenguaje hará de A minúscula, ¿sí? La parte constante, la cosa, ¿sí? Das Ding, ¿sí? La cosa del mundo, ¿sí? Y de B o de C, su predicado, variable, digamos, lo que puede cambiar. En suma, lo que de la cosa se dice, ¿sí? De la cosa se dicen ciertas cosas, esos son los predicados. ¿Acerca de qué? Acerca de das Ding, acerca de la cosa, ¿sí? Eso implica que la cosa es aquello acerca de lo cual se habla y que, por lo tanto, es indecible, ¿sí? Sin duda, entonces, este es el más claro antecedente de lo que en Lacan va a ser
el objeto A, ¿sí? Acerca del cual él dice, al final del seminario 8, que el objeto A dice que está siempre enmascarado detrás de sus atributos, ¿sí? Es decir, el mismo esquema de Freud, ¿sí? Con respecto a Das Ding, ¿sí? Todo lo que gira alrededor de Das Ding, todos los atributos, todos los rasgos de Das Ding, ¿no es cierto?, son lo que lo rodea por medio del lenguaje, ¿sí? Das Ding es eso que está en el corazón, ¿sí?, acerca de lo cual todo se dice, pero que es en sí indecible, ¿sí? Entonces, por eso considero yo que debemos sin duda acordar con lo que Freud plantea aquí, ¿sí?, en este punto seguro, ¿sí?, pero no con el hecho de que una vez alcanzada la identidad sobrevenga la descarga. Ahí le puse la cita, ¿no? Cuando se produce la coincidencia entre lo deseado y lo representado o recordado, ¿sí?, él dice que se produce una descarga, ¿sí? No estoy de acuerdo, digamos, con acompañar a Freud en esta idea de que cuando se produce la coincidencia entre lo que esperábamos y lo que veíamos o percibíamos en términos generales, lo que se produzca es una descarga, ¿sí? Yo creo que por el contrario, cuando nosotros encontramos ese objeto anhelado, nuestra atención no se descarga, sino que más bien saltamos en una pata, nos invade la alegría, temblamos de regocijo, estallamos de excitación, y nada de esto significa un aligeramiento de la tensión, como diría Freud, por el polo motor, ¿sí?, dado que ese estado puede ser perfectamente duradero y solo interrumpirse debido al agotamiento de nuestras fuerzas. Por otro lado, el goce de ese encuentro no es algo único y puntual como el flechazo, por ejemplo, o como el hallazgo del objeto, que es siempre un reencuentro, como dice Freud, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí?, aunque no lo descubramos más que cuando ese goce nos falta, ¿sí? Eso es algo que noté en el año 2013 y que escribí en un breve artículo titulado Legoland. Ese artículo lo pueden encontrar en internet, lo googlean y lo encuentran, ¿sí? Ahí mencionaba el hecho de que la cólera que surge cuando las clavijas dejan entrar en los agujeritos, como decía Lacan parafraseando a Peggy, muestra hasta qué punto gozamos cotidianamente del encastre, o sea, de hacer que C coincida con B, ¿sí? Es decir, que, digamos, lograr esa identidad, ¿sí? Léanlo, qué sé yo, es una referencia al margen. Pero simplemente esto para sustentar cómo vengo pensando hace un tiempo que no tenemos que pensar que la consumación de ese principio, de esta búsqueda de identidad, tenga que tener la forma de una descarga. Bueno. Recorrimos entonces más o menos hasta aquí el 40% del proyecto, ¿sí?, que por lo que me han dicho unas cuantas personas en estos días, la mayoría de la gente no ha leído o no ha pasado nunca, digamos, de las primeras pocas páginas. ¿Qué resultado tenemos hasta aquí? ¿Sí? Hay algunas cosas que se conservan, las resumí aquí. Algunas cosas se conservan, algunas cambian, otras caen y unas pocas quedan sin decidir, sin resolver aún, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo luce el aparato freudiano si suprimimos el principio del placer y voy a ver si consigo acá un punterito. Acá está. Sí. Si suprimimos el principio del placer, o sea, lo dejamos caer, ese principio del placer, ¿se ve el punterito ahí que lo deslizo o no se ve? Sí, se ve. Ok, bueno. Entonces suprimimos el principio del placer y retenemos la concepción económica, la conservamos, esa concepción económica, ¿sí?, entendida como una ley de conservación solamente, ¿sí? Y descartamos entonces toda pretensión anatómica del modelo, lo situamos directamente en el plano representacional, ¿sí?, como modelo acerca de lo que ocurre con representaciones, ¿sí? Esto entonces nos libra de ajustarnos al esquema del arco reflejo, ¿sí? Las pulsiones en ese caso no
no quebrantan ninguna homeostasis, o sea, la idea de la homeostasis cae. Y además tampoco cesan esas pulsiones por medio de una acción específica, ¿sí? Como decía Freud. Las nociones de investidura y facilitación no son alteradas, el dolor deja de ser un fracaso del aparato, ¿sí? Aunque deje unas facilitaciones duraderas tras de sí, como toda experiencia de goce, por otro lado, y los procesos psíquicos siguen siendo inconscientes en su esencia, ¿sí? Un cambio importante es que sostendremos algo que Freud nunca aceptó, salvo en ese año 1924, como les comenté. Es decir, que placer y displacer no se correlacionan con un aumento o una disminución de una cantidad, ¿sí? O sea, el lazo entre placer y cantidad cae, ¿sí? Este es punto central, ¿sí? Sino que se enlaza más bien placer y displacer con el gusto, y no hay ley que los regule de manera universal, porque son productos contingentes de un encuentro, los gustos, ¿sí? Bueno, entonces podemos suscribir que el mecanismo psíquico tenga un resorte pulsional, como dice Freud, y que de él nazca la voluntad, ¿sí? Pero la vivencia de satisfacción cambia de signo, como decía. Requiere de una reformulación crucial, ya que la cancelación momentánea de la excitación molesta, como les decía, no es nada, verdaderamente nada, al lado del simultáneo hallazgo de una multitud de goces, como lo prueba por la negativa la observación de Spitz, ¿sí? De hecho, cancelar el estímulo perturbador no es en sí apto para satisfacer nada, ya que lo que está en juego no es una satisfacción debida al cese de cierta molestia, sino el encuentro con un goce o varios goces desconocidos hasta ese momento, ¿no? Habrá que ver, entonces, si se sostiene la idea de que el deseo, al resurgir, provoca una alucinación seguida de desengaño, ¿sí? Pero convengamos que esa reanimación no tiene por qué depender de que reaparezca la excitación perturbadora, es decir, podemos estar deseando todo el tiempo sin necesidad de sentir una molestia en la panza, digamos. Entonces, así como tuvimos que separar displacer de excitación, tenemos que separar ese lazo que anuda Freud entre displacer y dolor, ¿sí? Que no tienen una correlación necesaria, ¿sí? Aceptamos entonces que los afectos y los estados de deseo dejen unas secuencias compulsivas, pero notando que eso implica un estado de excitación e investidura incesantes que es ya contrario al principio del placer y que no se cancela además por medio de una satisfacción. O sea, algo que hasta ahora yo no encontré nadie que subrayara y que sin embargo es una contradicción flagrante con el principio del placer y con su más allá. Es decir, que el deseo contradice ese principio de placer y no se explica por medio de un más allá, ¿sí? Bueno, la concepción freudiana de la secuela dejada por la vivencia de dolor, en cambio, es completamente inadmisible, ¿sí? Y esto arroja amplias sombras sobre esa inicial noción freudiana de defensa primaria y de represión, ¿sí? O sea que la noción de defensa y de represión vamos a tener que revisarla con mucho detalle si sacamos el principio de placer, ¿sí? No hay ningún motivo para cuestionar, en cambio, la idea del yo como un complejo investido constantemente, ¿sí? Donde obviamente tampoco rige entonces un principio de placer, e inhibidor de la repetición, o sea que tampoco rige allí el más allá de ese principio, ¿sí? Pero no aceptaremos que esa investidura esté al servicio de conservar energía para hacer lo que la vida requiere, ¿sí? Que es lo del proceso secundario, y además sabemos que una alta investidura yoica puede tener efectos mortíferos, como le decía,
apelando rápidamente al ejemplo de Narciso, ¿sí? Entonces también cambia nuestra idea de los procesos primario y secundario, por lo tanto, ¿sí? Cuya distinción depende de esa idea de que el aparato se inclina a alucinar lo deseado, cosa que vamos a tener que revisar con detalle. No puedo decidirlo todavía en función de lo que venimos discutiendo hasta aquí, pero por lo menos es dudoso. Por lo tanto, el papel que juega el yo en el pasaje de ese proceso primario al proceso secundario se vuelve por lo menos dudoso, ¿sí? No así la relación entre el discernir y el pensar reproductor, que se mantienen muy bien, y incluido en eso la relación entre el lenguaje y la cosa, ¿sí? Si bien aquí cabe sustituir descarga, como dice Freud, por cualquier tipo de señal, incluso les decía por carga, sin alterar en absoluto la lógica que está en juego, cuya clave, como les dije, es que el objeto, pensar que el objeto es una multiplicidad o un complejo y que el deseo inviste esa multiplicidad en torno a una cosa indecible hasta alcanzar una identidad sin que por ello tenga que sobrevenir, como propone Freud, una descarga, sino que puede ser un goce cuyo reverso, por ejemplo, notamos en la cólera, ¿no? Bueno, en fin, como ven, hasta aquí nada impone el principio de placer como una necesidad, sea para explicar los fenómenos observables o para dar coherencia al modelo, y además retirarlo, que es lo que estamos proponiendo, no causa derrumbe alguno, pues mucho se mantiene en pie, ¿sí? Algunas cosas cambian, y para eso les hice este cuadrito, ¿sí? El mayor número de cosas se mantiene en pie, ¿sí? Hay algunas cosas que cambian, ¿sí? Con algunos retoquecitos, ¿sí? Hay, por supuesto, cosas que caen, es evidente que sí, algunas cosas pero son pocas cosas que caen, ¿sí? Y verdaderamente muchas de ellas son, ¿verdad?, accesorias. Así que son delicados retoquecitos, como les decía, ¿sí? Vamos a continuar con ellos, otra vez Susana me llama. Vamos a continuar con ellos en nuestra próxima reunión dentro de 2 semanas, ¿sí? Desde el apartado 17 del proyecto en adelante, ¿sí? Esa va a ser nuestra bibliografía, ¿sí? Lo que sigue, digamos, desde el apartado 17 del proyecto en adelante.